El último desastre natural de Asia. 2025. El invierno que rompió el mundo. En el invierno de 2025, un cataclismo azotó una parte del planeta que nadie esperaba. Un desastre natural de proporciones épicas, casi bíblicas, que dejó una marca indeleble en la historia. Los números y las estadísticas reflejan solo una parte de la tragedia. En esta historia, la humanidad se enfrenta a la peor de sus pesadillas: el colapso de la civilización bajo el peso de la naturaleza desatada. Era un frío atípico, uno que ni los meteorólogos más experimentados podían predecir. Se desató primero con una serie de tormentas inusuales en el sudeste asiático, donde las lluvias torrenciales, combinadas con temperaturas bajo cero, desbordaron ríos y anegaron ciudades enteras. La infraestructura no estaba preparada. Las viviendas, mal construidas en muchas zonas rurales, se desplomaron en cuestión de horas. La cifra oficial de víctimas, más de 25.000 personas perecieron, pero los informes no oficiales hablan de al menos el doble. Solo en Tailandia, más de 15.000 personas fueron arrastradas por las aguas de un río que antes era un simple afluente. Ahora un monstruo de destrucción. ¿Cómo es posible que el clima, que antes solo era una molestia, se haya convertido en un destructor imparable? ¿Cómo es posible que hoy, 2025, estemos enfrentando el peor desastre natural de la historia reciente? La tormenta no fue el único enemigo. En cuestión de días, una ola de frío polar comenzó a extenderse desde las regiones del norte de Asia hacia el sur, afectando a millones de personas en países como China, Laos, Vietnam y Myanmar. Temperaturas que alcanzaron hasta los menos 40 grados centígrados azotaron zonas que nunca imaginaron ver la nieve. El gobierno de China activó su plan de emergencia, evacuando a más de 3 millones de personas solo en las regiones afectadas. En total, las víctimas del frío en China superaron los 10.000 muertos, y miles más quedaron heridos por la congelación, accidentes de tráfico y la falta de suministros médicos. Este desastre tiene su génesis en lo que los climatólogos han llamado el colapso térmico, un fenómeno sin precedentes que, según los expertos, se originó por la confluencia de un ciclo inusual en el jet stream y el calentamiento global que alteró los patrones meteorológicos. Las ciudades más grandes de Asia, como Bangkok, Hanoi e incluso Manila, quedaron paralizadas por la nieve. Se registraron cifras nunca vistas de cancelaciones de vuelos, miles de personas atrapadas sin acceso a alimentos y agua. En el epicentro de este caos, las pérdidas económicas se estimaron en más de 50.000 millones de dólares, sin contar las pérdidas personales y sociales. Para entender la magnitud de esta catástrofe, debemos comparar estos eventos con desastres previos que marcaron la historia de Asia. En 2004, el tsunami del Océano Índico dejó más de 230.000 víctimas en 14 países, un recuerdo doloroso que, sin embargo, palidece frente a lo que ocurrió en 2025. En 2013, el tifón Haiyan arrasó Filipinas, causando más de 6.000 muertos y dejando a millones de personas sin hogar. Pero el desastre de 2025 no fue solo un evento meteorológico extremo, sino una cadena de desastres que afectó la economía, la salud pública, la movilidad y la capacidad de recuperación de toda la región. El impacto global también fue claro. En la madrugada del 2 de enero de 2025, una ráfaga de viento helado cruzó el continente asiático y su alcance llegó hasta Europa y América del Norte. No solo fue el frío, fueron las lluvias, las tormentas de nieve que llegaron en cascada. El impacto fue directo en las cosechas. Millones de toneladas de arroz, soja, maíz y otros productos agrícolas fueron destruidos. En la región más afectada, el sudeste asiático, el precio del arroz aumentó un 40%, causando un efecto dominó sobre los precios globales de los alimentos. Una crisis alimentaria
que afectó a millones, no solo en Asia, sino en todo el planeta. Las consecuencias fueron mucho más allá de lo inmediato. Las economías más débiles del sudeste asiático, como Myanmar y Laos, tardarán años en recuperarse. La escasez de alimentos, medicinas y energía se convirtió en una crisis humanitaria. En muchos lugares, las infraestructuras colapsaron por completo. En Tailandia, las comunicaciones fueron cortadas por días, lo que retrasó los esfuerzos de rescate y salvamento. En algunos puntos, la ayuda internacional tardó semanas en llegar. Los refugiados, que antes de esta tormenta ya enfrentaban problemas debido a otras crisis en la región, se encontraron en una situación aún más desesperada. ¿Y qué sucedió con los sistemas de salud? En muchos lugares, los hospitales, ya de por sí saturados por la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias recientes, se vieron completamente desbordados. Los servicios médicos fueron incapaces de atender a la avalancha de heridos por el frío extremo y las inundaciones. En los días posteriores al desastre, los centros médicos reportaron un aumento de enfermedades respiratorias, congelación grave y enfermedades transmitidas por el agua estancada. Las autoridades sanitarias se enfrentaron a un reto sin precedentes. ¿Cómo salvar vidas cuando no hay suministros, cuando los sistemas de transporte están destrozados y cuando el frío es tan intenso que ni siquiera los trabajadores de rescate pueden permanecer afuera por más de unos minutos? A medida que los días se convirtieron en semanas, la magnitud del desastre se hizo más evidente. En muchos países, el gobierno y la sociedad civil se vieron obligados a reinventarse. En India, por ejemplo, se implementó un sistema de ayuda por drones para llevar alimentos y medicinas a áreas inaccesibles. En Japón, la respuesta fue rápida y organizada, utilizando las lecciones aprendidas de desastres previos como el terremoto y tsunami de 2011. A pesar de sus esfuerzos, Japón y otros países no pudieron evitar el colapso parcial de las cadenas de suministro. ¿Cómo podemos mirar al futuro después de un desastre de esta magnitud? ¿Cómo podemos, como humanidad, reconstruir lo que el clima ha destruido en solo unas semanas? La respuesta no es fácil. Sabemos que los efectos del cambio climático seguirán golpeando con fuerza en los próximos años. Sabemos que eventos como el de 2025 no serán la excepción, sino la norma. Esta tormenta de invierno ha dejado claro que el futuro está fuera de nuestro control y, sin embargo, aún podemos actuar. La ciencia nos muestra el camino, pero es la acción colectiva la que marcará la diferencia. Ya no es solo cuestión de salvar vidas, sino de salvar la humanidad misma de un destino más trágico. Es necesario un cambio radical en cómo tratamos la naturaleza. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para actuar? ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando los signos que nos da el planeta? Esta catástrofe, este último desastre, es un grito urgente que debemos escuchar. La historia, como siempre, nos deja lecciones que deben ser aprendidas. En este momento, millones de personas, incluso cientos de miles de personas, aún sufren las secuelas. Pero si algo ha demostrado el ser humano a lo largo de los siglos es que, a pesar de todo, la esperanza persiste. A pesar del frío, a pesar del agua que arrastra vidas, hay una fuerza invisible que nos mantiene en pie, la resiliencia. Es hora de que esa resiliencia se transforme en acción, en una acción global, coordinada, que nos permita enfrentar el futuro con un poco más de esperanza y menos miedo. Si hemos aprendido algo de los desastres pasados, es que la humanidad tiene la capacidad de reconstruir lo que se ha perdido. Pero solo si actuamos unidos, si reconocemos el poder de la naturaleza y, lo más importante, si entendemos que el futuro depende de lo que hagamos hoy. La reconstrucción no solo es física, sino moral, espiritual. Es un compromiso con las generaciones futuras.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides suscribirte al canal, compartir este relato y apoyar la lucha contra el cambio climático. Juntos podemos lograrlo.